El aire cálido de julio en Seúl se sentía cargado de electricidad cuando nuestros ojos se encontraron a través del cristal empañado del bar en Itaewon. 10 años. 10 largos años desde la última vez que vi esos ojos color miel que alguna vez fueron mi perdición. Hyung-woo estaba allí, más guapo que en mis recuerdos tortuosos, con el cabello despeinado cayendo sobre la frente, mientras preparaba cócteles con la misma gracia felina que recordaba también. Mi corazón latió con fuerza contra mi pecho cuando él me reconoció. El tiempo se detuvo. Las personas a mi alrededor se convirtieron en sombras borrosas mientras él dejaba el shaker sobre la barra, con los ojos abiertos de asombro. Debería haber salido de allí. Debería haber corrido como lo había hecho tantas veces en mis pesadillas. Pero mis pies parecían estar pegados al suelo, hipnotizados por la visión del hombre al que amé con cada fibra de mi ser. Min-jun. Su voz ronca cortó el aire como una cuchilla caliente, enviando escalofríos por toda mi columna. 10 años y aún sabía pronunciar mi nombre como una oración pecaminosa. Caminé hacia la barra en cámara lenta. Cada paso era una dulce tortura. Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo incluso con la madera entre nosotros. El mismo perfume masculino mezclado con alcohol y algo puramente suyo invadió mis sentidos, haciendo que mi respiración fallara. Hyung-woo. Apenas pude susurrar su nombre, mi voz quebrada por una mezcla de deseo y dolor que me desgarraba por dentro. Se acercó, apoyando las manos abiertas en la barra. Podía ver las venas resaltadas, los dedos largos que una vez conocieron cada centímetro de mi piel. Mi cuerpo traicionero reaccionó instantáneamente a su cercanía, una ola de calor descendiendo directamente a mi entrepierna. «Has crecido», murmuró, sus ojos recorriendo mi rostro con una intensidad que me hizo temblar. «Estás diferente. Tú también». Mi voz salió más grave de lo normal, cargada de una tensión sexual que creía haber enterrado junto con nuestro pasado. Se inclinó hacia adelante, reduciendo aún más la distancia entre nosotros. Podía sentir su aliento cálido contra mi piel, ver las pequeñas gotas de sudor en su cuello. Mi cuerpo gritaba por tocarlo, por volver a sentir el sabor de sus labios contra los míos. «¿Por qué estás aquí, Min-jun?». Su pregunta vino acompañada de una mirada que me desnudaba por completo, como si pudiera ver a través de mi armadura de ejecutivo exitoso. Tragué saliva, luchando contra el impulso primitivo de atraerlo hacia un beso desesperado allí mismo. «Yo necesito hablar contigo. Necesito...». Rió, un sonido bajo y seductor que erizó mi piel. «¿Hablar? ¿Después de 10 años?». Sus dedos rozaron los míos sobre la barra, un toque aparentemente casual que incendió cada terminación nerviosa de mi cuerpo. «¿O quieres hacer otras cosas?». La sangre subió a mi rostro mientras recuerdos prohibidos inundaban mi mente. Sus manos sobre mí, nuestra piel sudorosa entrelazada, los gemidos bajos que él hacía cuando yo... No, mentí, apartando la mano rápidamente. «Es sobre mí, Young». Vi cómo el color se desvanecía de su rostro. El deseo en sus ojos se transformó en algo más oscuro, más peligroso. Dolor, culpa, miedo. «Tu hermana». Retrocedió como si lo hubiera abofeteado. «Pensé que sabías que yo... Sé exactamente quién eres, Lee Hyung-woo». Mi voz salió fría, aunque mi cuerpo aún latía de deseo por él. «Y sé exactamente lo que hiciste». Suscríbanse al canal Amor Millonario. Dejen en los comentarios de qué ciudad están viendo. Y cuando terminen la historia, denle una nota de 0 a 10 y comenten qué fue lo que más les gustó. Regresé a mi apartamento en Gangnam, con las manos temblando y el cuerpo aún reaccionando traicioneramente al reencuentro. La lujosa sala de estar que diseñé con tanto cuidado ahora parecía fría y vacía, en comparación con el calor sofocante que sentí cerca de él. Caminé hasta la ventana panorámica con vista al río Han, intentando ordenar los pensamientos que corrían desenfrenados en mi mente. 10 años. Toda una década construyendo una nueva vida, una nueva identidad, éxito y reconocimiento en el mundo de la arquitectura. 10 años intentando olvidar al chico de ojos color miel que robó mi corazón a los 22 años y lo destruyó completamente poco después. Mi nombre es Park Min-jun. Tengo 32 años y soy socio de una de las firmas de arquitectura más respetadas de Seúl. Diseño rascacielos que tocan las nubes y casas que albergan los sueños de familias felices. Irónico, considerando que mi propia vida se derrumbó hace una década como un edificio mal planificado,
Tomé una botella de whisky escocés del bar y me serví una generosa dosis. El alcohol quemó mi garganta, pero no pudo borrar el sabor de él que aún persistía en mi boca, incluso sin habernos tocado de verdad. Hyun-woo siempre fue así, capaz de desestabilizarme completamente con una sola mirada. En la universidad, cuando nos conocimos, él era el estudiante de medicina rebelde que fumaba en el tejado del dormitorio y se saltaba clases para tocar guitarra en bares clandestinos. Yo era el nerd de arquitectura, siempre con la nariz metida en libros de urbanismo y maquetas perfectamente detalladas. Nuestra primera conversación ocurrió en una mañana lluviosa de marzo. Yo estaba en la biblioteca, como siempre, cuando él se acercó a mi mesa cargando una taza de café que olía lo suficientemente fuerte como para despertar a los muertos. ¿Tú eres el que hizo esa maqueta del centro cultural?, preguntó sin ceremonias, dejándose caer en la silla a mi lado. Levanté la mirada del libro y casi me atraganté con mi propia saliva. Era aún más guapo de cerca. Esos ojos dorados brillaban con una inteligencia afilada y una sonrisa torcida que prometía problemas deliciosos. Sí, logré responder, intentando no parecer un adolescente torpe. Es genial. Se inclinó hacia adelante y pude oler su champú mezclado con un rastro de cigarrillo. La forma en que usaste los espacios negativos para crear fluidez es como música arquitectónica. Música arquitectónica. Nadie había descrito mi trabajo de esa manera. Pasamos toda la mañana hablando sobre arte, diseño, sueños y ambiciones. Cuando la lluvia cesó y la biblioteca comenzó a vaciarse, me di cuenta de que me había enamorado perdidamente de ese extraño de sonrisa torcida. Llevé el vaso a mis labios nuevamente, recordando cómo todo comenzó tan naturalmente entre nosotros. Hyun-woo tenía el don de hacer que las personas se sintieran especiales, vistas, comprendidas. Conmigo no fue diferente. En cuestión de semanas, éramos prácticamente inseparables. Nuestras personalidades se complementaban casi a la perfección. Él era impulsivo donde yo era cauteloso, espontáneo donde yo planificaba cada detalle. Me enseñó a vivir el momento, a sentir la vida pulsar a través de la piel, en lugar de solo observarla a través de planos y cálculos estructurales. Y Mi Young, mi hermana menor, lo adoraba. 3 años menor que yo, acababa de entrar a la universidad cuando comencé a salir con Hyun-woo. Mi Young era todo lo que yo no era: extrovertida, despreocupada, llena de vida. Ella y Hyun-woo se llevaban increíblemente bien, siempre planeando alguna travesura o arrastrándome a aventuras que nunca habría considerado solo. Tu hermano necesita relajarse más, solía bromear con él. Tú eres lo mejor que le ha pasado a su vida tan estructurada. ¿Qué razón tenía? Hyun-woo realmente fue lo mejor que me pasó, hasta que se convirtió en lo peor. Nuestra relación duró 2 años intensos y apasionados. 2 años de noches estudiando juntos en la biblioteca, tardes haciendo el amor en mi pequeño estudio cerca del campus, fines de semana explorando Seúl de la mano como si fuéramos los únicos 2 hombres enamorados en el mundo. Recuerdo perfectamente la primera vez que nos besamos. Fue durante un festival de primavera en la universidad. Estábamos sentados en el césped, viendo a los estudiantes pasar cargados de comida y risas. Hyun-woo estaba tocando la guitarra, rasgueando una melodía suave que parecía conversar con los pétalos de cerezo que caían a nuestro alrededor. Min-jun me llamó en voz baja, dejando de tocar. ¿Puedo besarte? Mi corazón casi se me sale por la boca. Durante semanas había imaginado cómo sería sentir sus labios contra los míos, pero nunca tuve el valor de dar el primer paso. Sí, susurré. El beso fue suave al principio, casi tímido. Algo sorprendente viniendo de alguien tan confiado como Hyun-woo, pero cuando mis labios se abrieron ligeramente bajo los suyos, algo salvaje despertó entre nosotros. Profundizó el beso, su lengua encontrando la mía en un baile íntimo que hizo que todo mi cuerpo ardiera. Cuando nos separamos, ambos estábamos sin aliento. Sus pupilas estaban dilatadas de deseo y su respiración irregular. Estuve esperando semanas para hacer esto, confesó, con la voz ronca. Yo también, admití, pasando los dedos por su cabello suave. A partir de ese momento, fuimos inseparables de una manera aún más intensa. El sexo entre nosotros era explosivo, una combinación perfecta de pasión desenfrenada y ternura infinita. Hyun-woo sabía exactamente cómo tocarme para hacerme perder el control por completo,
y yo conocía cada punto sensible de su cuerpo, como si fuera un mapa que había estudiado toda mi vida. Pero no era solo deseo físico, había una conexión profunda, casi espiritual, que nos unía. Hablábamos durante horas sobre todo y nada, compartíamos sueños y miedos, construíamos planes para un futuro juntos que parecía inevitable y perfecto, hasta que la realidad llamó a la puerta como un tren descontrolado. Fue durante nuestro último año en la universidad cuando las cosas comenzaron a desmoronarse. El padre de Hyun-woo, un empresario conservador e influyente, descubrió nuestra relación a través de fotografías que alguien tomó de nosotros besándonos en el campus. La reacción fue devastadora. El enfrentamiento ocurrió un domingo frío de diciembre. Hyun-woo regresó de la casa de sus padres completamente destrozado, con el rostro hinchado de tanto llorar. Me desheredó, dijo con la voz rota, dejándose caer en mi sofá. Dijo que preferiría tener un hijo muerto que un hijo gay. Lo abracé mientras lloraba, sintiendo como mi propio corazón se rompía al verlo sufrir tanto. Encontraremos una solución, prometí, besando su cabello. Juntos, podemos superar cualquier cosa. Pero las presiones familiares se intensificaron. El padre de Hyun-woo era dueño de una cadena de hospitales y tenía conexiones poderosas. Comenzó a amenazar no solo con cortar a Hyun-woo financieramente, sino también con sabotear mi incipiente carrera y hasta perjudicar a mi familia. Las peleas entre nosotros se volvieron constantes. Hyun-woo comenzó a beber más, a faltar a clases, a alejarse emocionalmente incluso cuando estábamos juntos físicamente. Yo, por mi parte, me volví aún más controlador, intentando desesperadamente mantener nuestra relación unida por pura fuerza de voluntad. La última pelea fue terrible. Ocurrió un viernes por la noche, 3 días antes del accidente. Hyun-woo llegó borracho a mi apartamento después de una discusión particularmente violenta con su padre. «Tiene razón», gritó, con los ojos rojos de alcohol y lágrimas. «Soy una vergüenza, una aberración. Tú mereces a alguien mejor que esto». «No hagas eso», grité de vuelta intentando sujetarlo por los hombros. «Te amo. Nada más importa». «Claro que importa», se liberó con violencia. «Importa porque también te destruirán a ti. Destruirán a tu familia, tu carrera, todo. No me importa. Pero a mí sí». Su voz resonó en las paredes. «Me importa porque te amo demasiado para dejar que mi existencia arruine tu vida». Salió dando un portazo, dejándome solo con un silencio ensordecedor y un corazón que parecía haber sido arrancado del pecho a martillazos. No sabía que sería la última vez que lo vería en 10 largos años. El lunes siguiente, Mi-young murió en el accidente de coche. Hyun-woo estaba conduciendo. Den like al video y suscríbanse al canal para más historias emocionantes como esta. Los días posteriores al funeral de Mi-young fueron una niebla densa de dolor y confusión. El informe policial fue claro. Colisión frontal en una curva peligrosa de la carretera hacia Busan, a las 3 de la madrugada de un lunes lluvioso. Hyun-woo estaba al volante. Mi-young era la pasajera. Él sobrevivió con heridas leves. Ella no tuvo la misma suerte. Durante semanas intenté entender qué estaba haciendo mi hermana en ese coche con él. ¿Por qué iban a Busan? ¿Por qué no me lo contó? Las preguntas martilleaban mi cabeza día y noche, pero Hyun-woo simplemente había desaparecido. No asistió al funeral, no respondió a mis llamadas, no dio explicaciones. Fue mi madre quien finalmente me contó la verdad, 2 semanas después del entierro. Mi-young había buscado a Hyun-woo la noche del accidente. Sabía de nuestra pelea y quería convencerlo de que volviera conmigo. «Te quería tanto, Min-jun», dijo mi madre entre lágrimas. «Dijo que ustedes dos eran almas gemelas y que no podía soportar verte sufrir así». Mi pequeña hermana, siempre intentando arreglar el mundo a su alrededor, siempre creyendo en el poder del amor verdadero, murió intentando salvar mi relación, y yo ni siquiera lo sabía. La culpa me consumió de una manera que ninguna terapia o medicamento pudo curar por completo. Culpa por haber peleado con Hyun-woo, culpa por no haber ido tras él esa noche, culpa porque Mi-young muriera intentando reparar mi felicidad destruida. Pero lo peor era saber que, incluso con todo el dolor, aún amaba desesperadamente a Hyun-woo. Aunque sabía que él estaba conduciendo el coche que se llevó a mi hermana, mi corazón traicionero aún latía su nombre como un mantra doloroso. Han pasado 10 años. Construí una carrera brillante, gané premios internacionales,
Diseñé edificios que cambiaron el horizonte de Seúl, pero nunca pude tener una relación seria con nadie. Cada intento terminaba de la misma manera, con el fantasma de Hyun-woo interponiéndose entre mí y cualquier posibilidad de felicidad. Y ahora él estaba allí, a pocos kilómetros de distancia, sirviendo tragos en Itaewon como si los últimos 10 años no hubieran existido, como si mi hermana no hubiera muerto, como si nuestro amor no se hubiera convertido en una tragedia shakespeariana. A la mañana siguiente de nuestro reencuentro, desperté sudando y jadeando de una pesadilla recurrente, siempre la misma. Mi Jung llamándome desde un coche en llamas mientras Hyun-woo desaparecía en la oscuridad. Me levanté de la cama, todavía temblando, y fui hasta el cajón de la mesita de noche. Allí, escondido bajo documentos importantes, estaba el diario que he llevado durante 10 años. Páginas y páginas de cartas que escribo para Mi Jung, contándole sobre mi vida, mis proyectos, mis sentimientos, y sobre todo, sobre él. Mi Jung, escribí con letra temblorosa, ha vuelto. Después de todos estos años, Hyun-woo está de vuelta en mi vida. No sé qué hacer, no sé cómo sentir. Una parte de mí quiere correr a ese bar y besarlo hasta perder el sentido. La otra mitad, ni siquiera sé qué quiere. ¿Justicia? ¿Explicaciones? ¿O simplemente que el dolor termine de una vez por todas? Cerré el diario y me preparé para otro día, fingiendo ser el Park Min-jun exitoso y controlado que el mundo conoce. Traje gris Hugo Boss, corbata de seda italiana, zapatos de cuero que costaron más que el salario mensual de muchas personas. Mi armadura contra un mundo que no podía saber cómo estaba destrozado por dentro. En la oficina, intenté concentrarme en el proyecto de un nuevo complejo residencial en Gangnam, pero mi mente insistía en vagar hacia imágenes prohibidas. Hyun-woo, inclinado sobre la barra, el músculo de su antebrazo contrayéndose mientras preparaba tragos, la forma en que sus ojos se abrieron cuando me vio, la tensión sexual que casi nos incendió allí mismo, en medio de un bar lleno. «Señor Park», la voz de mi asistente me trajo de vuelta a la realidad. «Hay una llamada en la línea 2. El hombre dijo que es urgente». Atendí con la eficiencia automática de siempre. «Park Min-jun. Min-jun». La voz ronca al otro lado de la línea hizo que mi sangre se helara. «Soy yo, Hyun-woo». Mi mano tembló al sostener el teléfono. «¿Cómo conseguiste este número?» «No fue difícil. Eres famoso ahora». Había algo en su voz. ¿Nerviosismo? ¿Miedo? ¿Podemos encontrarnos? Necesito explicarte algunas cosas. No hay nada que explicar. Sí lo hay. Su voz se volvió más baja, más íntima. Sobre esa noche, sobre Mi Jung, sobre nosotros. El pronombre flotó en el aire como una promesa peligrosa. Nosotros. Como si todavía existiera un nosotros después de todo. ¿Dónde? Pregunté antes de que mi parte racional pudiera protestar. ¿Conoces el Café Onion en Angukdong? Mañana a las 7 de la noche. Lo conozco. Min-jun. Su voz se volvió casi un susurro. Gracias por contestar. La llamada terminó, dejándome solo con un corazón acelerado y una excitación peligrosa corriendo por mis venas. 24 horas. En 24 horas, estaría cara a cara con el hombre que destruyó y definió mi vida. El resto del día pasó en una niebla de reuniones y decisiones automáticas. Mi equipo debió notar mi distracción, pero nadie se atrevió a comentar. Park Min-jun no muestra debilidades, no comete errores, no se deja afectar por cuestiones personales, pero por dentro me estaba desmoronando. Llegué a casa y fui directo a la ducha, como si el agua caliente pudiera lavar la confusión de sentimientos que me consumía. Cerré los ojos y me permití recordar la última vez que estuvimos juntos físicamente, antes de la pelea final. Fue una tarde de invierno, con nieve cayendo afuera mientras hacíamos el amor en mi pequeño y acogedor apartamento. Hyun-woo estaba encima de mí, moviéndose con una intensidad desesperada, como si supiera que nuestros días estaban contados. «Te amo», susurraba contra mi piel sudorosa. «Te amo tanto que duele». «Yo también», respondí, clavando las uñas en su espalda mientras me llevaba al límite del placer. Para siempre, para siempre. Qué ingenuos fuimos. La memoria fue interrumpida por el sonido del teléfono. Por un momento, mi corazón dio un salto pensando que era Hyun-woo otra vez, pero era mi madre. «Min-jun, cariño, ¿cómo estás?» «Bien, mamá. Trabajando mucho, como siempre». «Deberías relajarte más.
Salir con alguien especial. Hizo una pausa significativa. Ya ha pasado tanto tiempo desde que tuviste una relación seria. Si ella supiera que la razón por la que nunca pude tener una relación seria había vuelto a mi vida, probablemente tendría un infarto. Estoy bien solo, mamá. Nadie está bien solo para siempre, hijo. Mi Young siempre decía que necesitabas a alguien que te haga sonreír de verdad. Mi Young, incluso después de muerta, seguía intentando cuidar de mi felicidad. Mamá, tengo que colgar. Tengo una reunión temprano mañana. Claro, cariño, te amo. Yo también te amo. Yo colgué y me serví otro whisky. Más generoso esta vez. El alcohol quemaba, pero era preferible a la sensación de vacío que amenazaba con tragarme. Caminé hasta el estante donde guardo las fotos de mi Young. Ella estaba en todas, sonriendo en su graduación, haciendo muecas en nuestro último viaje familiar a Jeju, abrazándome en una fiesta de cumpleaños. Pero mi favorita era una que Hyun-woo tomó de nosotros dos en una tarde de otoño en el parque. Mi Young estaba intentando enseñarme a bailar y yo estaba visiblemente avergonzado pero sonriendo genuinamente. Siempre supiste que lo amaba, ¿verdad? Susurré a la fotografía. Incluso cuando intentaba negarlo, incluso cuando peleábamos, tú lo sabías. La noche pasó lentamente, entre recuerdos dolorosos y generosas dosis de whisky. Cuando finalmente logré dormir, soñé con Hyun-woo otra vez, pero esta vez no fue una pesadilla. Era un recuerdo de cuando éramos felices, jóvenes y enamorados, pensando que el mundo entero conspiraba a nuestro favor. Desperté con una resaca emocional terrible y la certeza absoluta de que estaba a punto de cometer el mayor error de mi vida, o tal vez, finalmente, hacer lo correcto. El día en la oficina fue una tortura. Cada minuto parecía una hora, cada hora una eternidad. Cancelé 2 reuniones y dejé 3 llamadas importantes sin responder. Mi asistente me miraba con creciente preocupación, pero no se atrevía a preguntar qué pasaba. A las 5 de la tarde no pude más. Salí de la oficina alegando una emergencia familiar y conduje por las calles de Seúl en un intento desesperado por calmar los nervios. Pero no sirvió. Las 7 de la noche se acercaban como un tsunami emocional y no tenía escapatoria. El Café Onion era exactamente el tipo de lugar que Hyun-woo elegiría. Ambiente íntimo, música suave, iluminación baja que creaba rincones perfectos para conversaciones privadas. Llegué 15 minutos tarde, en un patético intento de mostrar indiferencia. Él ya estaba allí, sentado en una mesa de esquina, removiendo nerviosamente una taza de café que parecía estar fría desde hacía mucho tiempo. Cuando me vio, se levantó en un movimiento fluido que hizo que mi estómago se anudara. Pensé que no vendrías, dijo cuando me acerqué. Lo consideré, admití tomando la silla frente a él. Nos quedamos en silencio por un momento, solo mirándonos. 10 años nos habían cambiado a ambos. Él tenía arrugas de expresión alrededor de los ojos, una pequeña cicatriz en la ceja que no recordaba, pero seguía siendo devastadoramente atractivo, con esa aura magnética que siempre me dejó sin defensas. ¿Estás bien?, preguntó finalmente. Lo estoy. Mentí sin parpadear. ¿Y tú? No. Su brutal honestidad me tomó desprevenido. No he estado bien en 10 años. El silencio volvió a instalarse entre nosotros, cargado de todo lo que no se había dicho, de todas las preguntas sin respuesta, de todo el dolor que cargábamos como piedras en el pecho. ¿Por qué desapareciste?, pregunté, mi voz más baja de lo que pretendía. Porque era un cobarde. Clavó sus ojos en los míos. Porque no podía enfrentar lo que había hecho. Porque no podía ver el dolor en tu rostro y seguir respirando. Te necesitaba. Las palabras salieron antes de que pudiera censurarlas. Cuando ella murió te necesitaba. Vi sus manos temblando alrededor de la taza. Lo sé. Y huir fue lo más cobarde que he hecho en mi vida. ¿Por qué estaba ella contigo esa noche? Cerró los ojos como si la pregunta fuera una bofetada física. Cuando los abrió de nuevo, brillaban con lágrimas contenidas. Quería convencerme de luchar por ti. Dijo que el amor verdadero era demasiado raro para desperdiciarlo por orgullo o miedo. Su voz tembló. Dijo que estabas destrozado y que yo era el único que podía salvarte. Sentí como si alguien me hubiera arrancado el aire de los pulmones. ¿Y tú estabas conduciendo borracho? Lo estaba. No intentó justificarse ni mentir. Había peleado con mi padre otra vez. Me amenazó. Dijo que te destruiría si no salía de tu vida para siempre. Bebí para intentar olvidar el dolor.
para encontrar el valor de renunciar a ti. Y Mi-young pagó el precio. Mi-young pagó el precio, repitió con la voz rota. Todos los días me despierto recordando que soy responsable de la muerte de la persona más importante de tu vida. Nos quedamos en silencio nuevamente. Afuera, la vida seguía su curso normal. Personas caminando apresuradas por las aceras, autos pasando por las calles, el mundo girando mientras el mío parecía haberse detenido por completo. «Hay algo más», dijo finalmente. «Algo que necesitas saber sobre esa noche». Mi sangre se heló en las venas. «¿Qué quieres decir?» Hyun-woo respiró hondo, como preparándose para saltar de un precipicio. «No fue solo un accidente, Min-jun. Había otro coche». «¿Qué otro coche?» Mi voz salió más alta de lo que debería, haciendo que algunas personas en el café se giraran a mirarnos. Un coche negro SUV nos estaba siguiendo desde Seúl. Sus dedos se apretaron alrededor de la taza hasta que los nudillos se pusieron blancos. En las últimas semanas antes del accidente, había notado el mismo vehículo siguiéndome. Al principio pensé que era paranoia, efecto de la presión que mi padre estaba ejerciendo. Sentí el mundo girar ligeramente a mi alrededor. ¿Estás diciendo que alguien los estaba persiguiendo? Mi-young también lo notó esa noche. Se asustó cuando vio el coche detrás de nosotros en la carretera. Su voz se volvió más baja. Fue cuando aceleré. Intenté despistarlo, pero el tipo era profesional. Conocía la carretera mejor que yo. ¿Por qué nunca le contaste esto a la policía? Porque no había pruebas y porque... Dudó, sus ojos evadiendo los míos. Porque mi padre apareció en el hospital antes que los investigadores. Él dijo que había contratado a alguien para seguirme, para documentar nuestra relación. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. ¿Tu padre mandó a alguien a seguirnos? Quería pruebas para chantajearme. Fotografías, videos, cualquier cosa que pudiera usar contra mí y contra ti. Hyun-woo cubrió su rostro con las manos. Pero jura que no ordenó que nos sacaran de la carretera. Dijo que fue iniciativa del investigador privado, que intentó intimidarnos y perdió el control. ¿Y tú le creíste? Estaba desesperado, Min-jun. Mi padre ofreció encubrir todo, hacer desaparecer al investigador, garantizar que no me arrestaran. Todo lo que tenía que hacer era salir de tu vida para siempre y nunca hablar de esa noche. La revelación me golpeó como un puñetazo. Durante 10 años cargué con la culpa de haber dejado que Hyun-woo condujera borracho y llevara a mi hermana a la muerte. Durante 10 años, lo culpé por destruir a nuestra familia. Y todo este tiempo, había mucho más detrás de la tragedia. ¿Vendiste la verdad sobre la muerte de mi hermana para escapar de la prisión? Dije cada palabra saliendo como hielo. Era joven y estaba aterrorizado. Sus palabras salieron en una explosión desesperada. Acababa de perderte, de matar a la persona que más amaba después de ti, de destruir todo lo que importaba en mi vida. Cuando mi padre ofreció una salida, la aceptaste. Me levanté de la silla con la sangre hirviendo en las venas. Aceptaste dejar que el asesino de mi hermana desapareciera para salvar tu propio pellejo. Min-jun, por favor. Él también se levantó, extendiendo la mano hacia mí. No me toques. Retrocedí como si fuera tóxico. Nunca más me toques. Salí del café en una furia ciega, ignorando las miradas curiosas de los otros clientes y los gritos apagados de Hyun-woo llamándome. En la calle, el aire frío de octubre me golpeó como una bofetada, pero no pudo apagar el calor de la rabia que ardía dentro de mí. Conduje de regreso a casa a una velocidad peligrosa, con las manos temblando en el volante. Mi mente era un torbellino de emociones contradictorias, ira, traición, un dolor renovado, y por debajo de todo, un pinchazo terrible de alivio al saber que tal vez Mi-young no murió solo por la irresponsabilidad de Hyun-woo. En casa fui directo al bar y me serví una doble dosis de whisky, luego otra, y otra más. Pero el alcohol no podía borrar las imágenes que se formaban en mi mente. Mi-young asustada en el asiento del copiloto, Hyun-woo desesperado intentando escapar de un perseguidor, el momento del impacto que me arrancó a mi hermana para siempre. El timbre del teléfono me sacó de los pensamientos oscuros. Era un número que no reconocía. «Hola, Min-jun, soy yo. Por favor, no cuelgues». Hyun-woo. Había conseguido mi número personal. ¿Cómo? No importa cómo. Escucha, hay más cosas que necesitas saber. Sobre el investigador, sobre mi padre, sobre todo lo que pasó después. Ya escuché suficiente.
El investigador murió 2 semanas después del accidente. Me detuve a medio camino de colgar. ¿Qué? También un accidente de coche. Solo en una carretera desierta fuera de Seúl. Demasiada coincidencia, ¿no crees? Mi mente comenzó a conectar puntos que prefería no ver. ¿Qué estás insinuando? Mi padre no es solo un empresario, Min-jun. Tiene conexiones peligrosas. Personas que hacen desaparecer los problemas. ¿Estás diciendo que tu padre mandó matar al investigador? Estoy diciendo que ocurrieron demasiadas coincidencias extrañas en esas semanas, y que he pasado los últimos 10 años investigando por mi cuenta. Sentí mi estómago retorcerse. ¿Investigando qué? Todo. Al investigador, las conexiones de mi padre, lo que realmente pasó esa noche. Y descubrí cosas que pueden cambiar todo. ¿Qué tipo de cosas? No puedo hablar por teléfono. ¿Podemos encontrarnos? Es importante, Min-jun. Puede ser nuestra única oportunidad de hacer justicia por Mi-young. Justicia por Mi-young. Las palabras resonaron en mi mente como una campana. Durante 10 años, acepté que la muerte de ella fue un accidente terrible, causado por la imprudencia de un joven enamorado y borracho. Descubrir que había una conspiración mayor detrás de todo cambiaba completamente el panorama. ¿Dónde? Pregunté antes de que pudiera reconsiderarlo. Mi apartamento. Tengo documentos, fotos, evidencias que no puedo llevar por ahí. La dirección es... Anoté la información en una niebla de surrealismo. 1 hora antes, odiaba a Hyun-woo con cada fibra de mi ser. Ahora, él me ofrecía respuestas que había buscado durante una década. Su apartamento estaba en Hongdae, en un edificio antiguo sin portero. Subí los 4 pisos de escaleras con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Cuando abrió la puerta, pude ver que estaba tan nervioso como yo. «Entra», dijo, haciéndose a un lado para dejarme pasar. El apartamento era pequeño y espartano. Muebles básicos, paredes vacías. Solo lo esencial para sobrevivir. Completamente diferente del joven que conocía, que amaba el arte, la música y el color en todo lo que lo rodeaba. «No tienes nada», observé, mirando a mi alrededor. «Tengo solo lo que necesito». Fue hasta una mesa en la esquina de la sala, donde había varias carpetas organizadas meticulosamente. Gasto todo mi dinero extra en investigación privada. Me acerqué a la mesa y vi fotos, documentos, recortes de periódico, mapas con anotaciones a mano. Era como la oficina de un detective obsesionado con un caso. 10 años, murmuró, pasando la mano por encima de los papeles. 10 años intentando entender qué pasó realmente con nosotros. Tomé una de las fotos. Era una imagen granulada tomada a distancia, mostrando a un hombre de traje oscuro entrando en un coche negro. ¿Quién es este? Park Jae-won, el investigador privado que contrató mi padre. Hyun-woo se acercó, y pude sentir el calor de su cuerpo. No era solo un investigador común, tenía antecedentes penales, conexiones con organizaciones peligrosas. ¿Cómo descubriste eso? Pagué a un hacker para que revisara los archivos de la policía. Park Jae-won tenía un historial de extorsión, intimidación, agresión. Mi padre sabía exactamente qué tipo de hombre estaba contratando. Tomé otro documento, una copia de una transferencia bancaria. 50 millones de won, leí en voz alta. ¿Tu padre pagó esto para qué? Oficialmente para una investigación discreta. Extraoficialmente, Hyun-woo suspiró profundamente. Para intimidarnos hasta que renunciara a ti. Seguí revisando los papeles. Cada descubrimiento profundizando mi comprensión de la verdadera extensión de la traición. Había registros telefónicos, fotos de vigilancia, incluso grabaciones de audio. ¿Tienes grabaciones? Algunas. Conversaciones entre mi padre y Park Jae-won. Conversaciones entre mi padre y otras personas. Su voz se volvió sombría. Personas que no te gustaría conocer. Quiero escucharlas. Dudó. Min-jun, algunas de estas cosas te van a lastimar. Hay conversaciones donde mi padre habla de ti y de tu familia. Dije que quiero escucharlas. Tomó un grabador digital antiguo y presionó play. La voz grave y autoritaria que salió del dispositivo me dio escalofríos. El chico está siendo obstinado, decía la voz del padre de Hyun-woo. Las amenazas no están funcionando. Puedo ser más persuasivo, respondió otra voz más ronca con un acento que no podía identificar. No quiero violencia innecesaria, solo... hazles entender que seguir juntos solo traerá problemas para todos los involucrados. ¿Y si no entienden el mensaje sutil? Una larga pausa.
Entonces haz que lo entiendan. Hyun-woo detuvo la grabación. Esta conversación ocurrió 3 días antes del accidente. Sentí náuseas subiendo por mi garganta. Lo planearon todo. No el accidente en sí, pero la intimidación, la persecución, sí. Todo estaba planeado para forzarnos a terminar la relación. Tomé otra carpeta. Esta llena de recortes de periódicos sobre la muerte de Park Jae-won. Las notas eran breves, superficiales. Solo otro accidente de tráfico en las estadísticas de la ciudad. ¿Nadie investigó su muerte? Las investigaciones cuestan dinero y tiempo, y mi padre tiene suficiente influencia para asegurar que ciertas cosas se archiven rápidamente. Hyun-woo se acercó más, nuestros brazos casi tocándose. Pero hay más. Abrió la última carpeta, revelando documentos que hicieron que mi sangre se helara. Eran contratos, acuerdos, transferencias de propiedad. ¿Qué es esto? Después de que el investigador murió, mi padre compró a su familia, pagó sus deudas, dio una casa nueva a la viuda, becas para los hijos, todo a cambio de silencio. ¿Cuánto silencio? Total. La viuda firmó un acuerdo de confidencialidad. Si alguna vez hablara sobre lo que su esposo estaba haciendo antes de morir, lo perdería todo. Miré a Hyun-woo, viéndolo realmente por primera vez desde nuestro reencuentro. Ya no era el joven impulsivo y carismático que conocía. Los últimos 10 años lo habían transformado en algo más oscuro, más determinado. Había una intensidad en sus ojos que era a la vez atractiva y aterradora. ¿Por qué me muestras todo esto?, pregunté. Porque estoy cansado de llevar este peso solo. Porque mi Young merece justicia y porque, dudó, sus ojos fijándose en los míos. Porque todavía te amo, Min-jun. Nunca dejé de amarte. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros como una confesión peligrosa. 10 años de ira, dolor y añoranza chocaron en mi pecho, creando una tormenta emocional que me dejó sin palabras. Hyun-woo, sé que no tengo derecho a decir esto. Sé que te traicioné al aceptar el trato de mi padre, pero cada día de estos 10 años ha sido una tortura, sabiendo que estabas en algún lugar de Seúl, odiando al hombre que más te ama en este mundo. Yo no. Sí lo haces. Se acercó más hasta que podíamos sentir la respiración del otro. Puedes odiarme también. Puedes no perdonarme nunca por lo que hice, pero aún me amas. Lo vi en tus ojos anoche, en el bar. Tenía razón, y eso me aterrorizaba. Debajo de toda la ira y la decepción, el amor permanecía intacto, como una llama que se negaba a apagarse incluso después de tantos años de viento y lluvia. Eso no cambia nada, susurré, aunque sabía que estaba mintiendo. Cambia todo. Su mano se levantó lentamente, deteniéndose a centímetros de mi rostro. Podemos hacer esto bien esta vez, Min-jun. Podemos conseguir justicia para mi Young, y tal vez encontrar nuestro camino de vuelta el uno al otro. Su mano finalmente tocó mi mejilla, y fue como si 10 años desaparecieran en una explosión de memorias sensoriales. El mismo toque suave, la misma capacidad de hacer reaccionar a todo mi cuerpo con un simple contacto. No puedo, murmuré, pero no me aparté. Sí puedes. Su otra mano subió para tocar mi rostro, sosteniéndome delicadamente como si fuera algo precioso y frágil. ¿Podemos? Se inclinó lentamente, dándome tiempo para apartarme si quería, pero no quise. Después de 10 años de soledad y dolor, después de una década entera negándome la única cosa que realmente deseaba, dejé que me besara. El beso fue suave al principio, casi irreverente, pero cuando mis labios se abrieron bajo los suyos, algo primitivo y desesperado despertó entre nosotros. 10 años de añoranza reprimida explotaron en una intensidad que nos dejó temblando. Sus manos se entrelazaron en mi cabello, atrayéndome más cerca, mientras las mías se aferraban a la tela de su camisa como si fuera a desaparecer en cualquier momento. Su sabor era exactamente como lo recordaba: menta, café y algo indefinible que era puramente Hyun-woo. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos sin aliento, con los corazones latiendo descompasados. Min-jun, susurró contra mis labios. Fue un error, dije, pero mis manos no soltaron su camisa. No lo fue. Su frente se apoyó en la mía. Fue lo primero que hacemos bien en 10 años. Una parte de mí quería estar de acuerdo. Quería entregarme completamente a esa sensación de finalmente estar en casa después de una década perdido en el desierto. Pero la parte racional, la que me había mantenido funcionando todos estos años, gritaba alertas de peligro.
Tengo que irme, dije, apartándome con reticencia. Quédate. La palabra salió cargada de una vulnerabilidad que me rompió el corazón. Por favor, solo por esta noche. Lo miré. Cabello desordenado por mi toque, labios hinchados por nuestro beso, ojos brillando con esperanza y deseo. Era la visión más hermosa y peligrosa del mundo. No puedo. Todavía no. Tomé mi chaqueta. Necesito procesar todo esto. Entiendo. No intentó detenerme, pero pude ver la decepción en sus ojos. Pero, Min-jun, esta investigación no ha terminado. Hay más personas involucradas, más secretos. Y tengo un plan para exponerlos a todos. Me detuve en la puerta. ¿Qué tipo de plan? Del tipo que puede ser peligroso, pero que también puede darnos las respuestas que necesitamos. Me miró intensamente. Y la justicia que Mi-young merece. Salí de allí con la mente más confundida que cuando llegué. Las revelaciones sobre la muerte de Mi-young habían dado un vuelco a mi mundo, pero el beso que compartimos había derribado todas las barreras que construí alrededor de mi corazón. Esa noche, acostado en mi cama king size vacía, escribí otra carta para mi hermana. Mi-young, descubrí que tu muerte no fue solo un accidente. Descubrí que hay personas poderosas que hicieron todo lo posible para separarnos, y que tal vez son responsables de llevarte. También descubrí que aún amo a Hyun-woo con la misma intensidad que hace 10 años. No sé qué hacer con ninguna de estas informaciones. No sé si debo perseguir la verdad o proteger mi corazón, pero sé que tú me... Dirías que luché. Siempre me dijiste que luchara por lo que es correcto. Cerré el diario e intenté dormir, pero mi mente no podía calmarse. Mañana tendría que decidir si estaba dispuesto a sumergirme aún más en esta red de secretos y mentiras, y si estaba listo para arriesgar mi corazón nuevamente por el hombre que lo rompió una vez. Los 3 días siguientes fueron un infierno de indecisión. En la oficina, fingía trabajar mientras mi mente regresaba constantemente a las revelaciones de Hyun-woo. Por las noches, bebía whisky y revisaba mentalmente cada detalle de las evidencias que me mostró. Y siempre, mis dedos trazaban inconscientemente mis labios, recordando su sabor. Fue el jueves cuando todo cambió de nuevo. Estaba en una reunión tediosa con inversores japoneses cuando mi asistente entró en la sala con una expresión de pánico apenas disimulada. Señor Park, hay una llamada urgente para usted. Es de la policía. Mi sangre se heló. Pedí disculpas a los inversores y atendí la llamada en mi oficina privada. Park Min-jun hablando. Señor Park, soy el detective Kim Tae-hyung, de la comisaría de Gangnam. Necesitamos que venga aquí de inmediato. Es sobre Lee Hyun-woo. El mundo pareció desmoronarse a mi alrededor. ¿Qué pasó con él? Hubo un incidente. No puedo dar detalles por teléfono, pero es urgente que venga. Cancelé todas las reuniones del día y conduje hasta la comisaría a una velocidad que probablemente violaba todas las leyes de tránsito de Seúl. Durante todo el trayecto, escenarios terroríficos se alternaban en mi mente. Hyun-woo herido, Hyun-woo muerto, Hyun-woo desaparecido como el investigador que su padre mandó eliminar. La comisaría era un edificio gris y deprimente que olía a café viejo y desinfectante. El detective Kim era un hombre de unos 40 años, con una apariencia cansada de quien ha visto demasiado del lado oscuro de la humanidad. Señor Park, gracias por venir tan rápido. Me condujo a una sala de interrogatorios pequeña y claustrofóbica. Siéntese, por favor. ¿Dónde está Hyun-woo? ¿Está bien? Está seguro. Por ahora. Kim se sentó frente a mí abriendo una carpeta llena de fotos. Pero estamos investigando algunas acusaciones muy serias que él ha hecho. Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de acusaciones? Vino a nosotros anoche con evidencias de que la muerte de su hermana, Park Mi-young, no fue un accidente. Está alegando que hubo una conspiración para intimidarlos, que resultó en la muerte de ella. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Hyun-woo había ido a la policía sin consultarme, arriesgando todo en un intento desesperado por hacer justicia. Las evidencias son sustanciales, continuó Kim, extendiendo algunas fotos sobre la mesa. Grabaciones de audio, documentos financieros, registros telefónicos. Si es verdad, estamos hablando de homicidio culposo, como mínimo. ¿Ustedes le creen? Lo suficiente como para abrir una investigación oficial. Pero hay un problema. Kim se inclinó hacia adelante. Lee Hyun-woo está alegando que personas muy poderosas están involucradas.
personas con recursos para hacer desaparecer los problemas. Tiene miedo de que intenten silenciarlo como hicieron con el investigador. ¿Y lo están intentando? No lo sabemos aún, pero esta mañana su apartamento fue allanado. Todo revuelto, computadoras robadas, documentos desaparecidos. Por suerte, él estaba aquí con nosotros cuando ocurrió. Sentí la sangre helarse en mis venas. Alguien está intentando destruir las evidencias. Es una posibilidad. Por eso necesitamos su ayuda. Kim me miró intensamente. Hyun-woo dijo que le mostró algunas evidencias. Dijo que usted puede confirmar la autenticidad de las grabaciones, ya que conoce a las personas involucradas. Estaba en un momento decisivo. Podía alejarme, proteger mi vida cuidadosamente construida, mantener la versión oficial de que Mi Young murió en un accidente trágico, o podía sumergirme de cabeza en una investigación que podría destruir a personas poderosas, y tal vez destruirme a mí en el proceso. Quiero ver a Hyun-woo primero. Kim asintió. Está en una sala segura, pero debo advertirle. No está bien. La presión de los últimos días combinada con la invasión de esta mañana está al límite. Me llevó por un pasillo largo hasta una sala más pequeña, donde Hyun-woo estaba sentado en una silla de plástico, mirando fijamente la pared. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Min-jun, su voz estaba ronca, quebrada. No quería involucrarte en esto, pero lo hiciste. Me senté en la silla a su lado, ignorando al detective que permaneció en la puerta. ¿Por qué fuiste a la policía sin decírmelo? Porque sabía que intentarías detenerme. ¿Y por qué? Respiró hondo, temblando. Porque están siguiéndome de nuevo. Coches extraños cerca de mi apartamento, llamadas en silencio, personas que desaparecen cuando miro directamente. Sentí un escalofrío de miedo genuino. ¿Desde cuándo? Desde la noche que fuiste a mi apartamento, desde que te mostré las evidencias. Me miró con una mezcla de amor y desesperación que me rompió el corazón. Creo que saben que ya no estoy solo en esto. La implicación era clara. Al involucrarme, Hyun-woo también había puesto mi vida en peligro. Personas dispuestas a matar para mantener secretos no dudarían en eliminar más testigos. ¿Qué quieres que haga? Confirma las grabaciones. Identifica la voz de mi padre. Confirma que las conversaciones son reales. Es todo lo que la policía necesita para comenzar una investigación oficial. ¿Y después? Después, espero que sea suficiente para hacer justicia por Mi Young y para mantenernos vivos. El detective Kim nos llevó a una sala de equipos donde reprodujo las grabaciones que había escuchado en el apartamento de Hyun-woo. La voz de su padre era inconfundible, autoritaria, fría, calculadora. Confirmé oficialmente que reconocía la voz y que las conversaciones parecían auténticas. Eso es suficiente para obtener una orden de allanamiento y confiscación, dijo Kim, pareciendo satisfecho. Vamos a investigar las finanzas de Lee Sang-woo, rastrear los pagos al investigador muerto, ver hasta dónde se extiende esta red. ¿Cuánto tiempo tienen? Pregunté. ¿Qué? Antes de que las personas poderosas que mencionó Hyun-woo hagan que archiven el caso, antes de que misteriosamente pierdan las evidencias, o decidan que no hay mérito en la investigación. Kim me miró por un largo momento. Honestamente, no mucho. Por eso necesitamos actuar rápido y ser muy cuidadosos con quién tiene acceso a la información. Cuando salimos de la comisaría ya era de noche. Hyun-woo estaba visiblemente agotado, el peso de los últimos días grabado en cada línea de su rostro. No puedo volver a mi apartamento, dijo cuando llegamos al estacionamiento. ¿Dónde vas a quedarte? En un hotel, tal vez. En algún lugar donde no puedan encontrarme fácilmente. Lo miré. Este hombre que alguna vez fue el centro de mi universo, ahora vulnerable y asustado, arriesgando todo por justicia y tal vez por una oportunidad de redención con nosotros. La decisión salió de mi boca antes de que mi mente racional pudiera protestar. Quédate en mi apartamento. Me miró sorprendido. Min-jun, no puedo pedirte eso. No lo estás pidiendo, lo estoy ofreciendo. Respiré hondo. Si vamos a hacer esto, lo haremos juntos, como debería haber sido desde el principio. El alivio en sus ojos fue palpable. ¿Estás seguro? Lo estoy. Mentí convincentemente porque en realidad estaba aterrorizado con la idea de tenerlo viviendo en mi espacio, durmiendo en mi sofá, siendo parte de mi rutina diaria otra vez. Durante el trayecto a Gangnam, permanecimos en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Pero cuando detuve el coche en el garaje de mi edificio,
Hyun-woo tocó mi mano ligeramente. Gracias, dijo, por creerme, por ayudarme, por darnos una oportunidad. Todavía no sé si estamos teniendo una oportunidad, respondí honestamente, pero sé que Mi Young merece la verdad, y tal vez nosotros también la merezcamos. Mi apartamento nunca pareció tan grande y vacío como esa noche, con Hyun-woo moviéndose cautelosamente por los espacios que había habitado solo durante tantos años. Examinó la decoración minimalista, los muebles caros, las obras de arte cuidadosamente seleccionadas. Es muy tú, dijo finalmente. Elegante, controlado, perfecto. Y solitario, añadí sin pensar. Me miró. No tiene por qué serlo. La tensión sexual que había entre nosotros estaba más intensa que nunca, intensificada por la cercanía forzada y la adrenalina de los eventos del día. Cada movimiento suyo en mi espacio parecía llevar una carga eléctrica. Cada mirada casual se transformaba en una conexión íntima que me dejaba sin aliento. Puedes quedarte en el cuarto de huéspedes, dije, intentando mantener la voz neutral. Claro, pero sus ojos decían otra cosa. Le mostré el cuarto, le di toallas limpias, le expliqué cómo funcionaba la ducha. Actos domésticos simples que se volvieron cargados de significado por nuestra historia compartida. Min-jun me llamó cuando estaba a punto de salir del cuarto. ¿Sí? No voy a presionarte. Sé que esto es complicado, que hay mucho por resolver entre nosotros, pero quiero que sepas, estar aquí, contigo, incluso en estas circunstancias, es como volver a casa. Sus palabras me golpearon en el pecho como una flecha certera. Salí del cuarto antes de que pudiera hacer algo estúpido, como besarlo otra vez o admitir que sentía exactamente lo mismo. Esa noche me acosté en mi cama sabiendo que él estaba a solo unos metros de distancia, probablemente tan insomne como yo. Cada sonido que escuchaba, el agua corriendo, pasos en el pasillo, la cama crujiendo cuando se movía, hacía que mi cuerpo reaccionara como si hubiera sido tocado por un cable eléctrico. Cerca de las 2 de la mañana, me levanté para tomar agua y lo encontré en la cocina, mirando por la ventana panorámica. ¿No puedes dormir?, pregunté en voz baja. Tú tampoco. Se volvió hacia mí, y en la suave luz de la ciudad que entraba por la ventana, parecía exactamente el joven del que me enamoré hace 10 años. Estoy pensando en todo lo que puede salir mal, admití, en la investigación, en lo que puede pasarnos, en cómo mi vida se ha puesto patas arriba en una semana. ¿Te arrepientes de ayudarme? No. La respuesta salió sin dudar. Me arrepiento de haber perdido 10 años lejos de ti. El aire entre nosotros se espesó instantáneamente. Hyun-woo se acercó lentamente, como si se estuviera acercando a un animal salvaje que podría huir en cualquier momento. Min-jun, lo sé. Cerré los ojos cuando se detuvo justo frente a mí. Sé que es una locura, sé que puede no funcionar, sé que aún hay mucho por resolver. Pero no quiero seguir desperdiciando tiempo fingiendo que no te amo. Abrí los ojos y encontré los suyos, brillando con una mezcla de deseo y ternura que hizo que mi corazón se acelerara. No quiero pasar más noches solo cuando estás aquí, cuando finalmente tenemos una oportunidad. Levantó las manos para tocar mi rostro y esta vez no me aparté. ¿Estás seguro? No, sonreí con tristeza, pero lo voy a hacer de todos modos. El beso fue diferente al anterior, más lento, más deliberado, cargado de años de añoranza y la promesa de que esta vez no dejaríamos que el miedo nos separara. Sus manos se entrelazaron en mi cabello mientras las mías exploraban las líneas familiares de su espalda, redescubriendo un territorio que alguna vez conocí mejor que mi propio cuerpo. Te deseo, susurró contra mis labios. Te deseo tanto que duele. Yo también. Mi voz salió ronca de deseo. 10 años, Hyun-woo. 10 años soñando con esto. Me besó más profundamente, sus manos bajando a mi cintura, atrayéndome contra su cuerpo. Pude sentir su excitación presionando contra mí, haciendo que mi propio cuerpo reaccionara en una ola de calor que descendió directamente a mi entrepierna. ¿Tu cuarto o el mío?, preguntó con la respiración irregular. El mío, respondí sin dudar. Subimos las escaleras de la mano, cada paso una promesa de lo que estaba por venir. En mi cuarto, nos detuvimos cerca de la cama, de repente tímidos a pesar de toda la pasión que ardía entre nosotros. Última oportunidad de cambiar de opinión, dijo, aunque sus ojos imploraban que no lo hiciera. En respuesta comencé a desabotonar su camisa lentamente, mis dedos temblando ligeramente con la anticipación.
Cuando toqué su piel desnuda por primera vez en 10 años, ambos gemimos suavemente. Min-jun. Shh. Puse un dedo sobre sus labios. No pensemos esta noche, solo sintamos. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Nos perdimos el uno en el otro. Redescubrimos cada toque, cada beso, cada caricia que solía volvernos locos. Era como si nuestros cuerpos recordaran exactamente cómo encajar, cómo moverse juntos en un baile íntimo que el tiempo no había logrado borrar. Cuando finalmente nos acostamos entrelazados, sudorosos y satisfechos, sentí una paz que no había experimentado en una década. Hyun-woo se durmió primero, agotado por los eventos de los últimos días, pero yo me quedé despierto mucho tiempo solo mirándolo. Por primera vez en 10 años no me sentí solo, pero la mañana trajo realidades que la noche de pasión no pudo borrar. Desperté con el sonido insistente de mi teléfono. Min-jun. La voz al otro lado era tensa, urgente. Soy el detective Kim. Necesitamos hablar. Ahora. ¿Qué pasó? Lee Sang-woo fue encontrado muerto en su oficina esta mañana. La sangre se me heló en las venas. ¿Cómo? Aparentemente suicidio, pero hay complicaciones. Miré a Hyun-woo, aún durmiendo pacíficamente a mi lado, y supe que nuestras vidas acababan de complicarse mucho más de lo que jamás imaginé posible. Hyun-woo despertó con mi agitación, los ojos aún somnolientos pero inmediatamente alerta al ver mi expresión. ¿Qué pasó? Tu padre está muerto. Las palabras salieron crudas, sin preparación. Vi cómo todo el color se desvanecía de su rostro mientras procesaba la información. ¿Cómo? Su voz salió como un susurro estrangulado. La policía dice que fue suicidio, pero Kim quiere vernos ahora. Hyun-woo se sentó en la cama, pasando las manos por su cabello desordenado. Incluso en la cruda luz de la mañana, después de recibir la noticia más devastadora posible, seguía siendo la visión más hermosa que había contemplado. No se suicidaría, dijo finalmente. Mi padre era muchas cosas. Cruel, manipulador, autoritario, pero nunca un cobarde. Jamás se quitaría la vida. Entonces alguien lo mató. Alguien que sabía que estábamos investigando. Alguien que tuvo acceso a su oficina en una hora en que nadie lo cuestionaría. Los ojos de Hyun-woo se fijaron en los míos. Min-jun, estamos en peligro real ahora. La comisaría era un caos controlado cuando llegamos. Los periodistas se agolpaban afuera, los fotógrafos disparando flashes, los reporteros gritando preguntas sobre la muerte súbita de uno de los empresarios más influyentes de Seúl. El detective Kim nos llevó por una entrada trasera directamente a su oficina privada. La situación ha cambiado drásticamente, dijo sin preámbulos. Lee Sang-woo fue encontrado por su secretaria a las 7 de la mañana, desplomado sobre el escritorio de su oficina. Tenía un arma en la mano derecha y un disparo en la sien. ¿Y ustedes creen que fue suicidio? Pregunté. Oficialmente sí. No hay señales de lucha. Las cámaras de seguridad muestran solo a él entrando al edificio anoche. Nadie más tuvo acceso a ese piso. Kim hizo una pausa significativa. Extraoficialmente hay cosas que no tienen sentido. ¿Qué tipo de cosas? El arma no estaba registrada a su nombre. Los ángulos de la bala sugieren que sería difícil, pero no imposible, para alguien de su altura causar esa herida. Y lo más importante, Kim abrió una carpeta, dejó una carta. Mi respiración se quedó atrapada en la garganta. ¿Qué tipo de carta? Una confesión. Admite haber contratado al investigador para intimidarlos. Admite haber mandado eliminar al hombre después de que Mi Young murió. Admite haber encubierto todo durante 10 años. Kim nos miró intensamente. Es casi demasiado conveniente. Hyun-woo estaba pálido como un fantasma. ¿Puedo ver la carta? Kim dudó. Luego empujó una copia por la mesa. La caligrafía era definitivamente la del padre de Hyun-woo. La reconocía de las pocas veces que lo había visto escribir durante eventos familiares, antes de que todo se derrumbara. No puedo seguir viviendo con el peso de la culpa, leyó Hyun-woo en voz alta. Lo que comenzó como un intento de proteger a mi familia se convirtió en una tragedia que destruyó vidas inocentes. Park Mi-young no merecía morir por mis prejuicios y miedos. Espero que esta confesión traiga algo de paz a aquellos a quienes lastimé. El silencio en la sala era ensordecedor. Una parte de mí sentía un alivio terrible. Finalmente, la verdad sobre la muerte de Mi-young estaba documentada, firmada por el propio responsable, pero otra parte
La que había aprendido a desconfiar de las coincidencias demasiado convenientes gritaba alertas de peligro. «Hay algo más», dijo Kim. «La investigación sobre Lee Sang-woo fue cerrada oficialmente esta mañana. Órdenes de arriba. Muy arriba. ¿Cómo que cerrada? Las evidencias que Hyun-woo trajo, las grabaciones, los documentos, todo fue considerado innecesario ahora que tenemos una confesión completa. El caso está cerrado». Sentí la ira hervir dentro de mí. ¿Y las otras personas involucradas? Los contactos del investigador muerto, quien sea que dio las órdenes para matar. No hay evidencias de otras personas. Según la confesión, Lee Sang-woo actuó solo. La frustración en la voz de Kim era palpable. Mis manos están atadas. «Esto es ridículo», explotó Hyun-woo. «Mi padre tenía socios, contactos, personas que hacían el trabajo sucio por él. Nunca actuó solo en nada en su vida». «Les creo», dijo Kim en voz baja. «Pero oficialmente, el caso está cerrado. Y extraoficialmente, me ordenan sugerirles que acepten esta resolución y sigan con sus vidas». La amenaza implícita era clara. Dejen de hacer preguntas o enfrenten las consecuencias. Salimos de la comisaría en un estado de shock y frustración. Afuera, los periodistas nos rodearon como buitres. «Lee Hyun-woo, ¿cómo se siente sabiendo que su padre confesó haber causado la muerte de Park Mi-young? ¿Hay planes de demandar a la familia Lee por daños? ¿Es cierto que tienen una relación romántica?» Hyun-woo se quedó paralizado por la avalancha de preguntas y flashes. Pasé el brazo alrededor de él, protegiéndolo mientras nos dirigíamos al coche. «Sin comentarios», dije fríamente a los reporteros. Durante el trayecto de regreso a mi apartamento, ninguno de nosotros habló. Hyun-woo miraba por la ventana con una expresión vacía, procesando la muerte de su padre y todas las implicaciones que traía. «Podía ser un monstruo», dijo finalmente, «pero seguía siendo mi padre». Tomé su mano. «Lo sé, y ahora está muerto por nuestra investigación». «No». Detuve el coche y me giré para mirarlo. «Está muerto porque personas poderosas no querían que la verdad saliera a la luz, personas que estaban dispuestas a matar para mantener sus secretos. ¿Y si somos los próximos?». La pregunta flotó en el aire como una nube oscura. No tenía respuesta para ella, porque la posibilidad era muy real. De vuelta en el apartamento intentamos mantener algo de normalidad. Hyun-woo tomó una ducha larga mientras yo preparaba café e intentaba procesar los eventos de la mañana. Cuando salió del baño, con solo una toalla en la cintura, mi cuerpo reaccionó instantáneamente a pesar de la gravedad de la situación. Min-jun se acercó, aún goteando agua del baño. «Sobre anoche». «No te arrepientas», dije rápidamente. «Por favor, no te arrepientas». «No me arrepiento. Tengo miedo». Se detuvo frente a mí, vulnerable y hermoso en la luz de la mañana. «Miedo de que cambies de opinión cuando te des cuenta de lo complicada que se ha vuelto nuestra situación». «Nuestra situación siempre ha sido complicada», respondí, tocando su rostro húmedo. «Pero eso no cambia lo que siento por ti». Se inclinó hacia mi toque como una flor inclinándose hacia el sol. «¿Qué sientes por mí?» «Te amo». Las palabras salieron sin filtro, crudas y honestas. «Siempre te he amado. Incluso cuando te odiaba, aún te amaba». Me besó entonces. Un beso desesperado y necesario que nos recordó que aún estábamos vivos, aún juntos, aún teníamos algo por lo que luchar. «También te amo», susurró contra mis labios, «más que a mi propia vida». Hicimos el amor de nuevo, esta vez con una urgencia nacida del miedo y la incertidumbre sobre el futuro. Cada toque era una promesa, cada beso una declaración de que no nos separaríamos otra vez, sin importar las consecuencias. Después, acostados entrelazados, Hyun-woo trazó perezosamente patrones en mi pecho. «Necesito decirte algo», dijo en voz baja. «¿Qué?» «Antes de morir, mi padre me llamó». Me senté abruptamente en la cama. «¿Cuándo? ¿Por qué no me lo dijiste?» «Fue mientras dormías, de madrugada. Estaba en la cocina. No podía dormir, y el teléfono sonó». «¿Qué dijo?» «Que estaba orgulloso de mí, que sabía que hacer lo correcto era difícil, pero que era hora de dejar de huir del pasado». Hyun-woo también se sentó, con los ojos brillando de lágrimas. Dijo que me amaba, a pesar de todo, y se disculpó. «¿Algo más?» Dijo que había puesto algo en la caja fuerte del banco para mí, documentos que iba a necesitar para protegerme. Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de documentos? No lo sé, pero tengo la llave de la caja fuerte. Me la dio hace años. Dijo que era para emergencias. Lo miré intensamente.
Hyung-woo, ¿crees que tu padre sabía que iba a morir? Creo que sabía que había personas que no lo dejarían vivir después de que decidió colaborar con nuestra investigación. La implicación era aterradora. El padre de Hyung-woo había sido asesinado para silenciarlo, pero no antes de dejar evidencias que podrían exponer toda la conspiración. Tenemos que ir al banco, dije. Es peligroso. Si nos están observando, es más peligroso dejar esas evidencias allí. Si existen, otras personas intentarán tomarlas. Pasamos el resto de la tarde planeando cómo acceder a la caja fuerte sin ser detectados. Hyung-woo conocía los procedimientos del banco. Había ido allí algunas veces con su padre cuando era más joven. El banco cierra a las 5, dijo, pero hay una entrada de servicio que permanece abierta hasta más tarde para clientes VIP. ¿Tu padre era VIP? Nuestro negocio familiar mueve millones a través de ese banco. Harían cualquier cosa para mantener la cuenta. A las 7 de la noche, estábamos en el banco, siendo escoltados por un gerente nervioso hasta las cajas fuertes del sótano. El ambiente era silencioso y opresivo, con solo el sonido de nuestros pasos resonando en los corredores de mármol. La caja fuerte del padre de Hyung-woo era una de las más grandes, en una sección restringida donde solo los clientes más importantes tenían acceso. Cuando la pesada puerta de acero se abrió, reveló no solo documentos, sino también varias carpetas, memorias USB y hasta cintas de casete antiguas. Dios mío, susurré. ¿Cuánto material hay aquí? Hyung-woo tomó una carpeta marcada con nuestros nombres. Dentro había fotos, transcripciones de conversaciones telefónicas, registros bancarios detallados, y una carta dirigida específicamente a él. Mi hijo, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que las personas que temí durante años finalmente han actuado. Todo lo que encuentres en esta caja fuerte son evidencias de una red de corrupción que se extiende mucho más allá de nuestra familia. Usé esta información para protegerme durante décadas, pero ahora deben servir para protegerte. Seguí leyendo por encima del hombro de Hyung-woo. La carta delineaba una conspiración que involucraba a políticos, empresarios, incluso miembros del Poder Judicial. El investigador que causó la muerte de Mi-young era solo una pieza pequeña en una máquina mucho mayor de intimidación y eliminación. Hay personas poderosas que nunca permitirán que esta información se haga pública, leyó Hyung-woo. Pero también hay personas buenas en el sistema, personas que están esperando la oportunidad de exponer la verdad. Encuentra al juez Park Kyung-min. Él ha estado esperando estas evidencias durante años. Kyung-min, murmuré. Conozco ese nombre. ¿Cómo? Presidió algunos casos relacionados con proyectos de construcción en los que mi firma estuvo involucrada. Tiene reputación de ser incorruptible. Entonces es nuestra mejor oportunidad. Pasamos más de una hora copiando todo lo que parecía relevante. Las evidencias pintaban un cuadro aterrador de cómo funcionaba el poder real en Seúl. Una red de influencia que podía hacer desaparecer a personas, archivar casos, enterrar investigaciones. Cuando finalmente salimos del banco, llevaba una mochila llena de documentos que podían derribar a decenas de personas poderosas, o hacernos desaparecer permanentemente. ¿Y ahora a dónde?, preguntó Hyung-woo. A casa. Necesitamos estudiar todo esto, entender exactamente con qué estamos lidiando antes de contactar al juez. Pero cuando llegamos a mi edificio, había coches extraños estacionados en la calle, coches negros con vidrios oscuros, exactamente como los que Hyung-woo describió haber visto observando su apartamento. «¿Saben dónde vives?», dijo, con la voz tensa. «¿Cómo es posible? Mi padre pudo haber dejado información sobre ti cuando hizo el trato hace años, o simplemente nos siguieron». Pasé de largo el edificio, conduciendo hasta un hotel discreto en Itaewon donde podríamos escondernos temporalmente. Durante todo el trayecto, revisaba obsesivamente el retrovisor, buscando señales de que nos estaban siguiendo. En el hotel, extendimos los documentos sobre la cama, intentando entender la magnitud de lo que habíamos descubierto. Había evidencias de asesinatos, extorsión, lavado de dinero, compra de votos en elecciones, una conspiración que operaba desde hacía décadas, protegida por personas en los más altos niveles del poder. «Es más grande de lo que imaginábamos», dijo Hyung-woo, mirando una lista de nombres que incluía a políticos que reconocía de las noticias. «Y más peligroso». Tomé una carpeta marcada como eliminaciones.
Tu padre documentó al menos 20 muertes accidentales o suicidios de personas que amenazaron con exponer la red, incluyendo al investigador, y ahora incluyendo a tu padre. Nos quedamos en silencio por un momento, absorbiendo la realidad de que poseíamos información por la que decenas de personas habían muerto para proteger. Tenemos que entregarle esto al juez Park mañana, dijo Hyun-woo. No podemos retener estas evidencias por mucho tiempo sin convertirnos en blancos principales. Estuve de acuerdo, pero una parte de mí se preguntaba si ya no éramos blancos principales. Si las personas dispuestas a matar al padre de Hyun-woo para silenciarlo, no dudarían en eliminarnos también. Esa noche me quedé despierto escuchando cada sonido en el pasillo, cada coche que pasaba por la calle, cada respiración de Hyun-woo a mi lado. Por la mañana, entregaríamos evidencias que podían cambiar todo, o podían costarnos la vida. Min-jun, la voz de Hyun-woo cortó la oscuridad. Sí, si algo pasa mañana, no va a pasar nada. Pero si pasa, quiero que sepas que estos últimos días contigo han sido los mejores de mi vida. Incluso con todo el peligro, todo el dolor, estar contigo de nuevo hizo que valiera la pena. Me giré hacia él en la oscuridad, encontrando su rostro en la almohada junto a mí. No hagas eso. Vamos a superar esto juntos, como debería haber sido desde el principio. ¿Lo prometes? Lo prometo, dije, sellando la promesa con un beso suave. Pero mientras Hyun-woo dormía en mis brazos, yo me quedaba despierto planeando todas las formas en que todo podía salir mal, y preguntándome si nuestra historia de amor tendría un final feliz o terminaría en tragedia, como tantas otras documentadas en las carpetas esparcidas por la habitación. Den like al video y suscríbanse al canal para ver cómo continúa nuestra historia. El amanecer trajo una determinación férrea que no sentía desde hacía años. Mientras observaba a Hyun-woo dormir pacíficamente, supe que había llegado el momento de cerrar esta historia de una vez por todas. Mi-young merecía justicia, y nosotros merecíamos una oportunidad real de ser felices. Desperté a Hyun-woo con un beso suave. Es hora. Abrió los ojos inmediatamente alerta. ¿Listo? Más que nunca. Guardamos todo cuidadosamente en una mochila discreta y salimos del hotel por una salida lateral. El Tribunal de Justicia estaba en el centro de Seúl, y decidimos ir en metro para evitar ser rastreados por placas de coche. Durante el viaje, sostuve la mano de Hyun-woo, entrelazando nuestros dedos en una promesa silenciosa. Cualquiera que fuera el resultado del día, lo enfrentaríamos juntos. ¿Tienes miedo?, preguntó en voz baja. Aterrorizado, admití, pero es el tipo de miedo correcto. El miedo que te hace actuar, no el que te paraliza. El juez Park Kyung-min nos recibió en su despacho privado lejos de ojos curiosos y oídos indiscretos. Era un hombre de unos 60 años, cabello canoso y ojos que habían visto demasiado de la naturaleza humana para sorprenderse fácilmente. Lee Hyun-woo, dijo cuando nos acomodamos en su sala, lamento la pérdida de tu padre. Éramos conocidos desde hace muchos años. ¿Conocidos?, pregunté. Tu padre me contactó varias veces a lo largo de los años, siempre insinuando que poseía información importante sobre corrupción en el sistema, pero nunca tuvo el coraje de entregarla. El juez nos estudió atentamente. Hasta ahora. Hyun-woo abrió la mochila y comenzó a extender los documentos sobre la mesa del juez. Vi cómo los ojos de Park Kyung-min se abrían al comprender la magnitud de lo que veía. Dios mío, murmuró, tomando una de las carpetas. Esto documenta 30 años de operaciones criminales. Mi padre guardó registros de todo, explicó Hyun-woo, como una póliza de seguro, pero cuando decidió colaborar con nosotros, lo silenciaron, completó el juez, como hicieron con decenas de otras personas a lo largo de los años. Pasamos 2 horas revisando las evidencias. El juez hacía preguntas específicas, verificaba fechas, cruzaba información. Era meticuloso y cuidadoso, exactamente el tipo de persona que necesitábamos para llevar esta conspiración a la luz. Esto es suficiente para decenas de acusaciones, dijo finalmente. Políticos, empresarios, incluso algunos colegas míos en el Poder Judicial. Nos miró gravemente. Pero ustedes entienden lo que esto significa, ¿verdad? Las personas involucradas no dudarán en eliminarlos antes de que esta información se haga pública. Ya lo intentaron, dije. Por eso vinimos directamente a usted. Sabia decisión. Se levantó caminando hacia una ventana con vista a la ciudad.
Voy a necesitar protección policial para ustedes, y tendré que mover esto muy rápido, antes de que se den cuenta de lo que estamos haciendo. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Hyun-woo. 72 horas para obtener los primeros mandatos de arresto. Tal vez una semana para todas las detenciones. Se giró hacia nosotros. ¿Pueden mantenerse escondidos durante una semana? Podemos, respondí, aunque no sabía dónde podríamos escondernos con seguridad. La idea de estar huyendo, mirando por encima del hombro cada segundo, era aterradora, pero la alternativa, dejar que estas personas escaparan de la justicia, era impensable. El juez Park nos dio instrucciones claras. No regresar a mi apartamento, no contactar a nadie de nuestras vidas habituales, y mantenernos fuera del radar hasta que las primeras detenciones fueran realizadas. Nos proporcionó un número de contacto de emergencia y prometió poner en marcha una operación confidencial para protegernos. Confíen en mí, dijo, con una firmeza que me dio un pequeño destello de esperanza. He esperado años para tener la oportunidad de desmantelar esta red. No dejaré que se desperdicie. Salimos del tribunal por una salida trasera, evitando cualquier posibilidad de ser vistos. Hyun-woo y yo tomamos un taxi hasta una estación de autobuses fuera del centro de Seúl, donde compramos boletos para una pequeña ciudad costera en la provincia de Gangwon. Era un lugar perfecto para desaparecer por unos días. Tranquilo, discreto, lejos de las redes de vigilancia de la capital. En el autobús, Hyun-woo apoyó su cabeza en mi hombro, agotado por la intensidad de los últimos días. Sentí su calor contra mí, una mezcla de consuelo y peligro que hacía que mi corazón latiera más rápido. ¿Crees que funcionará?, preguntó en voz baja, casi como si temiera la respuesta. Tiene que funcionar, respondí apretando su mano. Por Millón, por nosotros. El viaje duró 3 horas, y cada kilómetro que nos alejaba de Seúl me hacía sentir un poco más seguro, aunque sabía que era una ilusión. Las personas que perseguíamos tenían recursos ilimitados, conexiones en todas partes. Si querían encontrarnos, eventualmente lo harían. Llegamos a la ciudad costera de Socho al anochecer. El aire olía a sal y libertad, un contraste brutal con la tensión que cargábamos. Nos registramos en un pequeño hostal familiar bajo nombres falsos, pagando en efectivo para no dejar rastro. Nuestra habitación era sencilla, con una cama doble, una ventana que daba al mar y el sonido de las olas rompiendo en la distancia. Esto es lo más cerca que hemos estado de la paz en mucho tiempo, dijo Hyun-woo, mirando por la ventana mientras el sol se ponía en el horizonte. Me acerqué por detrás, envolviendo mis brazos alrededor de su cintura. Tal vez, después de todo esto, podamos encontrar un lugar como este. Solo tú y yo, sin conspiraciones, sin miedo. Se giró en mis brazos, sus ojos buscando los míos. ¿Crees que podemos tener un final feliz después de todo lo que pasó? Creo que merecemos intentarlo. Nos besamos lentamente, dejando que la calma del momento nos envolviera. Por un instante el mundo exterior dejó de existir. No había investigaciones, ni enemigos poderosos, ni fantasmas del pasado. Solo éramos nosotros, 2 hombres enamorados tratando de reconstruir lo que una vez fue destruido. Esa noche, hicimos el amor con una ternura que contrastaba con la urgencia de los días anteriores. Cada toque era una promesa, cada susurro una declaración de que no dejaríamos que nos separaran otra vez. Cuando terminamos, nos quedamos abrazados, escuchando el ritmo constante del océano. Si algo me pasa, comenzó Hyun-woo, pero lo interrumpí con un dedo en sus labios. No hagas eso. Vamos a superar esto juntos. Sonrió débilmente, pero había un peso en su mirada que no podía ignorar. Solo necesito que sepas que, pase lo que pase, valió la pena. Volver a estar contigo, incluso por estos pocos días, valió cada segundo de dolor. Para mí también, admití besando su frente, pero no vamos a rendirnos ahora. Estamos demasiado cerca. Los días siguientes fueron una extraña mezcla de calma y paranoia. Durante el día paseábamos por la playa como una pareja común, manteniendo un perfil bajo pero disfrutando de pequeños momentos de normalidad, comiendo pescado fresco en un mercado local, caminando de la mano por senderos costeros, riendo de cosas triviales, pero por la noche, revisábamos obsesivamente los documentos que habíamos copiado, asegurándonos de que todo estuviera listo para respaldar la investigación del juez. El tercer día, recibimos una llamada del detective Kim. Las primeras detenciones comenzaron, dijo,
su voz tensa pero esperanzada. 3 nombres de la lista de tu padre ya están bajo custodia. El juez Park está moviendo los hilos más rápido de lo que esperaba. ¿Eso significa que estamos a salvo?, pregunté. No todavía. Algunas de las personas más importantes en esas evidencias aún están libres y están nerviosas. Necesitan mantenerse escondidos un poco más. ¿Cuánto tiempo? Difícil de decir. Pero el juez está trabajando en una conferencia de prensa para exponer todo públicamente. Una vez que la información sea pública, será mucho más difícil para ellos atacarlos sin consecuencias. Colgué con una mezcla de alivio y ansiedad. Estábamos más cerca que nunca de la justicia, pero también más expuestos al peligro. Esa noche, mientras Hyun-woo dormía, revisé mi teléfono por primera vez en días. Había docenas de mensajes y llamadas perdidas de colegas, amigos, incluso mi madre. Pero uno en particular llamó mi atención. Un mensaje de texto de un número desconocido. Para de husmear o terminarás como tu hermana. Mi sangre se heló. Mostré el mensaje a Hyun-woo cuando despertó, y su rostro palideció. Nos encontraron, dijo, su voz temblando. No necesariamente. Podría ser solo una amenaza vacía para asustarnos. ¿Y si no lo es? Sus ojos estaban llenos de miedo, pero también de una determinación feroz. No puedo perderte, Min-jun. No otra vez. No me vas a perder. Tomé su rostro entre mis manos, obligándolo a mirarme. Vamos a terminar esto. Juntos. Decidimos que era hora de movernos de nuevo. Sokcho, aunque tranquilo, ya no se sentía seguro. Contactamos al detective Kim, quien nos dio las coordenadas de una casa segura en las afueras de Chuncheon, una ciudad más pequeña donde podríamos pasar desapercibidos. El viaje a Chuncheon fue tenso. Cada coche que pasaba por la carretera, cada persona que nos miraba por más de un segundo, se sentía como una amenaza potencial. Cuando llegamos a la casa segura, una cabaña modesta en un bosque aislado, nos permitimos respirar un poco. La cabaña estaba equipada con lo básico: una pequeña cocina, una cama, un baño funcional. Pero lo más importante era que tenía una conexión segura a Internet, cortesía del juez Park, para que pudiéramos seguir las noticias y mantenernos en contacto con el detective Kim. Esa noche, mientras veíamos un informe en la televisión sobre las detenciones en Seúl, Hyun-woo se acercó a mí en el sofá. Min-jun, hay algo que no te he dicho. Mi corazón se apretó. ¿Qué? Cuando mi padre me llamó esa última noche, también dijo algo sobre ti. Hizo una pausa, como si las palabras fueran difíciles de pronunciar. Dijo que siempre supo que eras el único para mí, que incluso cuando intentó separarnos podía ver cuánto te amaba, y cuánto me amabas tú. Sentí lágrimas picando en mis ojos. Tu padre era un hombre complicado, era un monstruo en muchos sentidos, pero creo que al final quería redimirse, aunque fuera a su manera torcida. Lo abracé con fuerza, dejando que las lágrimas cayeran libremente. Por primera vez, sentí que podíamos cerrar el capítulo de dolor que nos había definido durante tanto tiempo, no solo por la justicia que buscábamos, sino por el amor que, contra todo pronóstico, seguía ardiendo entre nosotros. Al 5.º día, el detective Kim nos llamó con noticias que cambiaron todo. La conferencia de prensa está programada para mañana, dijo. El juez Park va a exponer todo: nombres, fechas, crímenes. Los medios están enloquecidos, y las personas en la lista están desesperadas. Algunas ya intentaron huir del país, pero Interpol está detrás de ellos. ¿Qué significa eso para nosotros?, pregunté. Significa que después de mañana el peligro debería disminuir significativamente. Una vez que todo sea público, matarlos solo confirmaría las acusaciones. ¿Deberíamos volver a Seúl? Aún no. Quédense donde están hasta que la conferencia termine. Los contactaré después. Colgué y miré a Hyun-woo, que estaba sentado a mi lado con una expresión de esperanza cautelosa. ¿Crees que realmente está terminando?, preguntó. Creo que estamos más cerca que nunca. Esa noche, hicimos planes para el futuro por primera vez en una década. Hablamos de viajar juntos, tal vez dejar Seúl por un tiempo, construir una vida lejos de los recuerdos dolorosos. Hablamos de abrir una pequeña galería de arte, algo que siempre fue el sueño de Hyun-woo, y de diseñar una casa juntos, combinando mi amor por la arquitectura con su pasión por la estética. Por primera vez el futuro no parecía una amenaza sino una posibilidad. Pero la paz duró poco. A la medianoche, un ruido afuera de la cabaña nos puso en alerta. Era un crujido,
Demasiado deliberado para ser un animal, Hyun-woo apagó la luz rápidamente y nos movimos hacia la ventana con cuidado. En la oscuridad, vimos una sombra moviéndose entre los árboles, luego otra, dos figuras, vestidas de negro, acercándose a la cabaña con pasos silenciosos. Nos encontraron, susurró Hyun-woo, su voz llena de pánico. Tomé mi teléfono y marqué el número de emergencia del detective Kim, manteniendo la voz baja. Estamos en la casa segura en Chonchon. Hay personas aquí, creo que vienen por nosotros. Maldita sea, dijo Kim. La policía más cercana está a 20 minutos. Cierren todo y no hagan ruido. Envíenme su ubicación exacta. Hice lo que me pidió, mientras Hyun-woo bloqueaba la puerta con una silla y revisaba la cabaña en busca de algo que pudiéramos usar como arma. Todo lo que encontramos fue un cuchillo de cocina y un atizador de chimenea. Esto no es suficiente, dijo, mirando el cuchillo con frustración. Tenemos que ganar tiempo, respondí, intentando mantener la calma. Solo hasta que llegue la policía. Nos escondimos en el pequeño armario de la habitación, con la puerta entreabierta para poder escuchar. Los pasos afuera se hicieron más fuertes, seguidos por el sonido de alguien forzando la cerradura de la puerta principal. ¿Crees que están aquí? Escuchamos una voz baja. Si no están, alguien lo está. El coche está en el camino. El corazón me latía tan fuerte que temía que pudieran escucharlo. Hyun-woo apretó mi mano, sus ojos fijos en los míos, transmitiendo una mezcla de miedo y determinación. La puerta principal se dio con un crujido, y los pasos resonaron dentro de la cabaña. Podía escucharlos moviéndose lentamente, revisando cada habitación con una precisión que sugería entrenamiento profesional. «Revisa el dormitorio», dijo una de las voces. Contuve la respiración mientras los pasos se acercaban. Hyun-woo levantó el atizador, listo para atacar si nos descubrían. Pero antes de que llegaran al armario, un sonido de sirenas cortó el silencio de la noche. «¡Mierda, la policía!», gritó uno de los intrusos. Escuchamos un alboroto, pasos apresurados, y luego el sonido de un motor arrancando. Corrimos a la ventana justo a tiempo para ver un coche negro alejándose a toda velocidad por el camino de tierra. La policía llegó minutos después, liderada por el detective Kim en persona. Estaba visiblemente agitado pero aliviado de encontrarnos ilesos. ¿Están bien?, preguntó revisando la cabaña en busca de señales de lucha. Sí, respondí, aunque mi cuerpo temblaba de adrenalina. Se fueron cuando escucharon las sirenas. Buen trabajo enviándome la ubicación, pero esto confirma que están desesperados. Saben que la conferencia de prensa es mañana, y están haciendo un último intento para silenciarlos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Hyun-woo. Los llevaremos a una nueva casa segura, esta vez bajo protección policial las 24 horas. Nadie sabrá dónde están hasta que la conferencia termine. Aceptamos. Aunque la idea de seguir huyendo era agotadora, nos llevaron a una instalación secreta en las afueras de Seúl, un lugar que parecía más una fortaleza que una casa. Había oficiales armados en cada entrada, cámaras de seguridad y un sistema de comunicación directo con el juez Park. Esa noche apenas dormimos. Nos quedamos sentados en la pequeña sala de la casa segura, tomados de la mano, esperando noticias. A las 6 de la mañana, el detective Kim llamó. «Está hecho», dijo. «La conferencia de prensa acaba de terminar. El juez Park expuso todo. Nombres, crímenes, evidencias. Los medios están enloquecidos, y ya hay protestas frente al Parlamento exigiendo justicia». «¿Y las detenciones?», pregunté. «En curso. Más de 15 personas ya están bajo custodia, incluyendo a 2 políticos de alto perfil. Interpol está trabajando en los que intentaron huir». «¿Estamos a salvo?», preguntó Hyun-woo. «Por ahora sí. La exposición pública hace que sea casi imposible para ellos atacarlos sin consecuencias masivas, pero manténganse en la casa segura hasta que todo se calme». Colgué y abracé a Hyun-woo con fuerza. Lágrimas de alivio corrían por mi rostro mezclándose con las suyas. «Lo hicimos», susurró. «Por mi Young, por mi Young», repetí, sintiendo que una parte del peso que cargaba durante 10 años finalmente se levantaba. Los días siguientes fueron un torbellino. Las noticias estaban dominadas por el escándalo, con titulares que exponían la red de corrupción que había operado en las sombras durante décadas. Los nombres en los documentos de la caja fuerte de Lee Sang-woo eran ahora el Centro de Investigaciones Internacionales.
y el juez Park se convirtió en una figura casi mítica, alabado como un héroe por unos y temido por otros. Nosotros, mientras tanto, permanecimos en la casa segura, siguiendo los eventos desde la distancia. Aunque la amenaza inmediata había disminuido, el detective Kim insistió en que siguiéramos bajo protección hasta que todas las personas en la lista estuvieran bajo custodia. Una semana después nos dieron el visto bueno para regresar a Seúl. Volvimos a mi apartamento, que ahora parecía un lugar completamente diferente. Ya no era solo el refugio de un hombre solitario, sino el comienzo de algo nuevo para nosotros. ¿Y ahora qué?, preguntó Hyun-woo mientras descargábamos nuestras pocas pertenencias. Ahora vivimos, respondí sonriendo por primera vez en lo que parecía una eternidad. Construimos una vida juntos, la que siempre debimos tener. Nos tomó tiempo adaptarnos a la normalidad. Yo volví a mi trabajo en la firma de arquitectura, aunque con una nueva perspectiva sobre lo que realmente importaba. Hyun-woo, por su parte, decidió dejar su trabajo en el bar y comenzar a trabajar en su sueño de abrir una galería de arte. Juntos empezamos a planear una casa en las afueras de Seúl, un lugar donde pudiéramos empezar de cero. Una noche, mientras cenábamos en nuestro balcón con vista al río Han, Hyun-woo tomó mi mano. «Min-jun, hay algo que quiero darte». Sacó una pequeña caja del bolsillo y la abrió, revelando 2 anillos de plata simples pero elegantes. «¿Qué es esto?», pregunté, aunque mi corazón ya sabía la respuesta. «Una promesa», dijo, sus ojos brillando bajo la luz de la luna. «Una promesa de que, sin importar lo que pase, siempre estaremos juntos. Por Mi-young, por nosotros, por el futuro que merecemos». Tomé uno de los anillos y lo deslicé en su dedo. Luego él hizo lo mismo con el mío. Nos besamos bajo las estrellas, y por primera vez en una década, sentí que el mundo estaba exactamente como debía estar. «Te amo», susurré contra sus labios. «Y yo te amo», respondió, su voz llena de una certeza que curaba todas las heridas del pasado. Escribí una última carta para Mi-young esa noche, sentada en mi escritorio mientras Hyun-woo dormía en nuestra cama. «Querida Mi-young, lo logramos. La verdad salió a la luz, y las personas responsables por tu muerte están enfrentando la justicia. Pero más que eso, encontré mi camino de regreso a Hyun-woo. Siempre supiste que éramos almas gemelas, incluso cuando yo lo dudaba. Gracias por nunca dejar de creer en nosotros. Espero que estés sonriendo donde quiera que estés, sabiendo que tu hermano finalmente encontró la felicidad que siempre quisiste para él». Cerré el diario y lo guardé, sabiendo que era la última carta que escribiría. Mi-young siempre sería parte de mí, pero ahora podía dejar que descansara en paz, sabiendo que su muerte no fue en vano. Nuestra historia no terminó como un cuento de hadas perfecto. Había cicatrices, recuerdos dolorosos, y la certeza de que el peligro nunca desaparecería por completo. Pero teníamos algo más fuerte que todo eso: amor, verdad, y la promesa de un futuro juntos. Y eso, al final, era suficiente. Fin. Gracias por acompañar esta historia. Déjenme en los comentarios de qué ciudad están viendo. Califiquen la historia de 0 a 10 y digan qué fue lo que más les gustó. Suscríbanse al canal Amor Millonario para más historias emocionantes.